niños y niñas del cuarto grado. Soy Miss Natalia. Acompáñame en este nuevo aprendizaje. Hoy, viernes 24 de abril, aprenderemos sobre el parafraseo. El parafraseo es una técnica que consiste en volver a decir o en todo caso escribir un texto que ya hemos leído, pero vamos a usar nuestras propias palabras. Entonces, si te has dado cuenta, nosotros vamos a leer un texto y vamos a volver a decir el mensaje del autor, pero ya no lo vamos a decir con las palabras del autor, sino usando nuestras propias palabras. Entonces, para hacer un parafraseo correcto, vamos a seguir una serie de pasos. Número 1. Primero vamos a leer un texto, el cual debemos entenderlo y debemos también identificar las ideas más importantes. Entonces, para poder lograrlo, te recomiendo que te concentres en la lectura. De esa manera puedas entenderlo y encontrar las ideas más importantes. Paso número 2. Una vez que ya encontraste tus ideas más importantes, debes subrayarlas, para que de esta manera no se te olviden. Recuerda que las ideas más importantes son aquellas que no podemos omitir. Paso número 3. Una vez que ya tienes subrayado tus ideas importantes, debes de volver a escribir el texto, teniendo en cuenta estas ideas. No lo harás usando las palabras del autor, sino usando palabras afines, es decir, parecidas. Para ello es necesario que uses sinónimos. ¿Por qué crees que será importante el parafraseo? Veamos las ventajas que tiene. El parafraseo sirve como una estrategia para poder resumir. Nos va a ayudar a explicar y también a entender mejor el mensaje de un texto, porque de alguna manera usaremos palabras que todos entienden. El parafraseo también es una forma más rápida y sencilla de adquirir conocimiento, porque permite que recordemos todo lo que ya hemos leído. Vamos a aplicar lo que ya hemos aprendido en unas oraciones. Ejemplo número 1. Camila visitó el mercado y adquirió lechuga, pepino, tomate, lentejas, frijoles y alverjita verde. Recuerda que para hacer un parafraseo de esta oración, nosotros tenemos que usar nuestras propias palabras. Vamos a decir lo que hemos entendido de esa oración, pero como te dije anteriormente, vamos a usar nuestras ideas. Vamos a tener que usar también sinónimos. Entonces, en vez de decir Camila visitó el mercado, ¿qué podríamos decir? Podríamos decir de repente que Camila fue al mercado. Si te das cuenta, no hemos alterado el mensaje de esa oración hasta el momento. Lo único que hemos hecho es decir con otras palabras lo que hemos leído. En vez de decir adquirió lechuga, pepino, tomate, lentejas, frijoles y alverjita verde, ¿qué podríamos decir? ¿Qué significa adquirir? Adquirir significa comprar. Entonces podemos decir que Camila fue al mercado y compró. Pero para ya no repetir lechuga, pepino, tomate, lentejas, frijoles y alverjita verde, analicemos esos productos que ha comprado. ¿Qué viene a ser lechuga, pepino y tomate? Son verduras, ¿no es cierto? Son lentejas, frijoles y alverjita verde. Son menestras. Entonces lo que hemos hecho es representar muchas palabras usando solo una. Usando una palabra que representa a todas. Entonces nuestro parafraseo sería el siguiente. Camila fue al mercado y compró verduras y menestras. Ejemplo número 2. La mujer que me dio la vida es muy hermosa. Analicemos la oración. ¿Qué representa la mujer que me dio la vida? Entonces sabemos que la mujer que nos dio la vida es nuestra madre. Entonces, para representar esa parte de la oración, podríamos usar mi madre, que sería un sinónimo, mi mamá o tal vez mi progenitora. Todos representan lo mismo. Ahora, en vez de decir es muy hermosa, ¿qué sinónimo podríamos usar? El sinónimo de hermosa podría ser bonita, podría ser bella, ¿no es cierto? Entonces, el parafraseo de esta oración sería mi madre es muy bonita o también mi progenitora es muy bella. Ahora vamos a analizar una lectura. Párrafo por párrafo vamos a ir haciendo parafraseos. Ojo, tenemos que encontrar las ideas principales, usar sinónimos. No podemos copiar lo mismo que dice el autor. Tenemos que representar todo lo que él dice con nuestras propias palabras. El título de la lectura es El gran Mozart. Mozart es posiblemente el músico más valioso de la historia. Nació en una ciudad de Austria llamada Salzburgo en el año 1756. Su infancia fue especial porque desde muy chiquitín demostró un ingenio musical extraordinario.
Entonces, analizando el párrafo, ¿qué hemos entendido? Que Mozart es considerado el músico más importante de la historia. La idea importante podría ser dónde nació. Entonces diremos que él nació en Austria. ¿En qué año? En 1756. ¿Qué más nos dicen de Mozart? Nos dicen que desde muy pequeño mostró su talento musical. Entonces, si te das cuenta, hemos leído el párrafo, hemos identificado ideas importantes y ahora lo estamos mencionando con otras ideas, usando sinónimos. Continuamos con el otro párrafo. Con solo 4 años ya sabía leer notas musicales y componer piezas muy complicadas para un niño de su edad. A los 6 años dominaba varios instrumentos, como el violín y el teclado, y era capaz de escuchar una obra musical una sola vez y tocarla al día siguiente de memoria. Lo hacía con tanta precisión que dejaba a todo el mundo boquiabierto. Alucinante, ¿verdad? Entonces vamos a analizar oración por oración y vamos a utilizar sinónimos e identificar ideas importantes. Entonces lo que comprendimos en la primera oración es lo siguiente, que a los 4 años ya leía notas musicales y componía piezas difíciles. ¿Qué nos dice que hacía él cuando tenía 6 años? Entonces, para englobar esa idea podemos decir lo siguiente. Cuando tenía 6 años sabía tocar diversos instrumentos. ¿Qué más nos dice de él? Algo importante, ¿no es cierto? Entonces vamos a completar diciendo lo siguiente. Dijimos que cuando tenía 6 años sabía tocar diversos instrumentos. ¿Y qué más? Obras musicales que había escuchado una vez las tocaba de memoria. De esa manera hemos resumido ese párrafo grande con otras ideas usando sinónimos. Continuemos con el otro párrafo. La reputación del pequeño Mozart se dispersó rápidamente por toda la ciudad y alrededores. Su padre, que también era músico, tomó una decisión, llevárselo de viaje por diferentes países para que actuara en palacios ante los reyes y los gobernantes más nobles de Europa. Como te puedes imaginar, triunfó y recibió multitud de aplausos. Entonces, ¿qué hemos entendido en este párrafo? Que la fama de Mozart se extendió rápido, ¿no es cierto? Entonces podemos decir, su fama se extendió velozmente. ¿Qué más? ¿Qué hizo su padre? Su padre, que era músico, lo llevó a varios países. Entonces diremos de esta manera. Su fama se extendió velozmente. Por ello, su padre, que era músico, decidió llevarlo de viaje por varios países para actuar frente a personas importantes de Europa. Si te das cuenta, en vez de decir reyes y gobernantes, hemos agrupado esas dos personas como personas importantes. ¿De qué lugar? De Europa. Entonces, ¿qué más nos dicen ahí? ¿Cómo le fue a él? Tuvo éxito, ¿no es cierto? Por eso diremos, ¿dónde tuvo éxito? El siguiente párrafo nos dice, Mozart creció rodeado de música y la convirtió en su gran pasión. Cuando se hizo mayor, siguió trabajando sin respiro y compuso más de 700 obras musicales. ¿Entendimos en ese párrafo? Entendimos que la música la convirtió en su gran pasión. ¿Qué más? Que él, al ser mayor, trabajó sin descanso, ¿no es cierto? Y armó más de 700 presentaciones musicales. Ahora analizaremos el último párrafo. Nos dice lo siguiente. Aunque a lo largo de su vida disfrutó de momentos de éxito y popularidad, murió joven y sumido en la pobreza. Esto se debió, en gran parte, a que su música era tan original y moderna que mucha gente de su época no la supo comprender. Hoy en día sucede todo lo contrario. Mozart está considerado un auténtico genio, creador de algunas de las más inmensas obras maestras de la historia de la música. Entonces, según lo que hemos leído, ¿qué hemos aprendido? ¿Cuáles serían las ideas importantes? Podríamos decir que murió joven y pobre, a pesar de su éxito, porque las personas de su época no entendieron su música. ¿Qué más podemos decir según lo que nos mencionan en el párrafo? Podemos decir que en la actualidad es considerado genio e inventor de las más grandes presentaciones de la historia de la música. Entonces, si te has dado cuenta, el parafraseo también sirve para hacer resúmenes, para captar las ideas más importantes y para poder comprender mejor un texto. De esta manera te recordarás fácilmente lo que has leído y podrás mencionar grandes ideas usando tan solo pocas. Entonces, en pocas palabras, para que puedas entender, un parafraseo es lo que nosotros hacemos diariamente en clase, como cuando tu maestra te enseña un nuevo aprendizaje y pide que comentes ideas sobre la clase, es decir, lo que aprendiste del tema, pero tú lo mencionas con tus propias ideas, con tus propias palabras. Eso es parafraseo. Entonces, ten presente que hacer parafraseo no es copiar lo mismo que dice el autor, sino es decir el mismo mensaje pero con otras palabras. Palabras que son parecidas, que en todo caso serían sinónimos. Ahora que ya aprendimos juntos, ¿estás listo para demostrar lo que aprendiste? Tú puedes. Nos vemos pronto.